lo que tiene que ver con la parte teórica de la clase de esta semana, tenemos que ver dos temas, el 2.4 y el 2.5. 2.4 que refiere a lo que es de estructura y tipos de control y 2.5 arquitectura de los sistemas CNC. Están ya colocados en la plataforma. Entonces les comparto la pantalla, vamos haciendo una revisión rápida y después de eso nos vamos a la parte práctica. Entendiendo un poco más los conceptos de las máquinas, su estructura, vamos a entender mejor qué es lo que estamos modificando en el programa. Listo. Las máquinas pueden funcionar de diferentes métodos, ¿no? Entonces su estructura y forma de funcionamiento también es diferente. Tenemos los componentes mecánicos, como habíamos visto, rieles, guías, motores paso a paso, servomotores, fusillos, van a ir modificándose en sí lo que tiene que ver con el control. El controlador no es nada más que el cerebro de la máquina. El controlador lo que hace es decirle a la máquina, activa tal motor para que éste se desplace, X, Y, Z. Activa tal funcionamiento, tal operación. ¿Sí? Entonces, para que estos tipos de control a la máquina funcionen, se tiene tres diferentes, el control punto a punto, control paraxial y control interpolar o continuo. Entonces, el primero, control punto a punto, como su nombre lo indica, va a ir haciendo interpolaciones. O sea, hablamos de interpolación a un movimiento lineal. Una interpolación lineal entre un punto y otro. Sí, lo que pretende es nada más ir generando la trayectoria. Es decir, si nosotros tenemos una curva, digamos, una curva, esa curva. Esto lo va a ir representando mediante líneas de segmentos rectos. Pueden ser mínimas, pero va a ir representando por líneas de segmentos rectos hasta obtener esta curva. Acuérdense, el concepto de lo que nos dice que es circunferencia o que es arco es la sucesión, circunferencia, la sucesión infinita de puntos equidistantes a un mismo centro. Entonces, imagínense, para trazar un círculo, esta sería la forma en la que hace. De punto a punto. Leemos, por favor, el concepto que dice ahí, Eric Villagrán. Tipos de control según su función. Tipos de control según su función. Fundamentalmente existen tres tipos de control. Inge, quítale un ratito el mouse de ahí. Contemplándolos desde la perspectiva de la función que realizan los tres tipos son control punto a punto, control paraxial, control interpolar o continuo, control punto a punto. Tal como indica su nombre, solo controla puntos definidos por programación, no teniendo ningún control de recorrido de la herramienta de un punto a otro, ni a nivel de trayectoria hasta alcanzar la posición, ni en el ámbito de la velocidad de desplazamiento entre ambos puntos. El control punto a punto es el más sencillo de todos los tipos de controles existenciales, lo que convierte en el más barato. No obstante, tiene una función clara dentro del mercado Máquinas herramientas. Máquinas de herramientas, utilizándose en máquinas tipo taladradora, semipunteadora, etc. Ya. Entonces, el movimiento no vamos a controlar entre un punto a otro. Solamente se va a ir desplazando. Se aplica en máquinas taladradoras.
Vamos ahí, siguiente. Dice control pariaxial. Leamos, por favor, me va a ayudar Kevin Cárdenas. Dije, control paraxial. En el ámbito de velocidad de desplazamiento, el recorrido lo realiza de forma controlada, pero solo paralela u ortogonalmente a los ejes. Esto es así porque no tiene capacidad de interpolación, es decir, el control solo puede mover y controlar un motor a la vez. Es ideal para máquinas que tengan como única función escuadrar caras. Este control se aplica en fresadoras con la función indicada, a cerradoras, etc. Entonces, en este, ay, nomás, gracias. En este caso, como vemos en la imagen, ¿no? Los movimientos solo son o en el eje X o en el eje Y, un solo movimiento. Puede ser una limadora, ahí nos dice una fresadora que solo se utiliza para escuadrar caras. O sea, una rectificadora, digamos, tendrá este tipo de control. Solamente un movimiento para rectificar caras, corregir en un solo eje. No tiene control de dos movimientos, solamente uno. Ahí viene la que casi ocupamos en lo que es máquinas CNC. Digamos que tienen mayor alcance. Control interpolar continuo, señor Javier Quispe. Control interpolar o continuo. Tiene la capacidad de controlar varios ejes simultáneamente, pudiendo realizar cualquier recorrido en un plano, tanto líneas curvas como líneas rectas, con cualquier tipo de inclinación. Esta capacidad de mover dos o más motores simultáneamente se llama interpolación, es decir, cuando dos motores se mueven simultáneamente, de manera controlada por el control. Se dice que se están interpolando. El control interpolar es el más completo de todos, pues puede realizar todas las funciones de los anteriormente citados y además la, Suya. la suya propia, por lo que es con mucho el más utilizado, aunque el precio sea bastante superior. Ya. Aquí entonces nos dice, esta ya nos permite interpolar. Ya nos permite movernos en los tres ejes de manera simultánea. Entonces aquí con esta ya podremos hacer un molde, ya podremos hacer superficies complejas. Digamos lo demás, el rectificado de una cara podríamos hacerlo en una fresadora manual, una fresadora convencional. En cambio, la interpolación o continua ya podríamos hacer al mismo tiempo curvas en X, en Y y en Z. Entonces, es la ventaja de esta. Sí son más costosas, es lo que nos dice. Sí, puede moverse, mire, en X, y en Z. Aquí vemos un desnivel. ¿Qué sería el movimiento que representa que se puede mover en X, en Y y en Z a la vez? En todos los ejes. Este nos sirve para mecanizado de moldes. Listo. Esto es en cuanto a los tipos de control. Sí, entonces, ¿qué ha sido el controlador de una máquina, señorita Belén López? ¿No está? ¿Qué hace el controlador? ¿Para qué sirve el controlador de una máquina? Controla puntos definidos por programación, según lo que dice la definición.
Ya, transforma lo que nosotros ingresamos en código, lo transforma en movimientos. En sí es como el cerebro de la máquina. Mueve la máquina de acuerdo a los puntos de programación. Bueno, ya tenemos los 3 tipos de controles, ¿no? ¿Cuáles han sido, señor Jefferson Ramírez? Los 3 tipos de control y cuál cree que es el mecanizado, el que presta más ventajas. Jefferson. Los tipos era control punto a punto, control paraxial y control interpolar o continuo. Ya. ¿Cuál considera usted el más ventajoso? ¿Por qué? El control interpolar o continuo, ya que trabaja en el eje X, Y y Z. Ya nos permite hacer figuras complejas, ¿no? Figuras más estéticas, más complejas. Gracias. Vamos al siguiente, el 2.5, arquitectura de los sistemas NC. Al hablar de arquitectura no tengan la consideración de que vamos a hablar de la estética, de qué tan bonitas se vean, no, sino de que cómo está adentro armado, cómo funciona, ¿sí? Entonces, básicamente, las máquinas, esto está en la plataforma también, ¿no? De pronto. Ay, ya. Las máquinas NC trabajan con un sistema de comunicación entre el operador y en sí el funcionamiento. Sí, a eso le podemos denominar que es un HMI, interfaz hombre-máquina. Interfaz hombre-máquina. Esta interfaz hombre-máquina lo que hace es permitirnos trabajar directamente con el cerebro de la máquina, emitirle sus órdenes de inicio de trabajo y la máquina ejecuta los procesos. Sí, entonces aquí empezábamos con el operador. Sí, básicamente el operador lo que hace es generar los códigos, trabajar hasta tener listo el código G. Con este código G verificado, lo que hace el ordenador o el controlador de la máquina, controla los ejes, controla la alimentación de energía, dice acá. En sí, controla la máquina herramienta. Sí, entonces, en la arquitectura de los sistemas es como el flujo de cómo va a trabajar nuestra máquina. ¿Sí? Necesitamos, digamos, la máquina puede ser muy buenas características, área de trabajo, genial, resistencia, herramientas que tenga, pero sin el operador igual la máquina no sería muy útil. ¿Sí? Vamos ahí, señor Juan Quispe. Empezamos desde aquí. Juan Quispe dijo. Sí. Puede observarse en el corazón del sistema CNC. Es un ordenador que se encarga de realizar los cálculos necesarios y de la conexión lógica. Además, como el sistema CNC es el puente de unión entre el operador y la máquina herramienta, se necesitan 2 interfaces, conductores. El interfaz del ordenador formado por el panel de control y varios a él conectados, realizados generalmente con dispositivos de periféricos, almacenamientos, lectoras de cinta perforada, casetes, disqueteras, etcétera, o impresión de la información. En interfaz de control de máquina herramienta que está subdividida en múltiples conexiones de control y que afectan los actuadores del eje, el husillo principal, etcétera, hasta llegar al sistema auxiliar de alimentación en energía.
Ya, hasta ahí nomás, gracias. Ya, vamos a ver, ¿cuáles son los periféricos de almacenamiento? Acá nos dice lectoras de cinta perforada, nos dice cassette, disquete. O sea, esto está ya un poco, digamos, podríamos decir, estos son ejemplos antiguos. ¿Qué sería actualmente? ¿Qué reemplazo a eso? En las mismas computadoras o en discos duros, no sé, tal vez. Ya, una puede ser disco duro. Otra, En un drive. en un USB, una flash. También puede ser. Ya, entonces esos son periféricos de almacenamiento. Tienen espacio de memoria para guardar externamente a la computadora. Con este USB, en nuestro caso en el instituto con el USB, en una máquina y en la otra trabajando directamente desde el disco duro de la computadora, nos comunicamos con la máquina. Esos son los periféricos de almacenamiento. Entonces el operador genera los códigos, los une y los guarda en una USB. La interfaz de la máquina es en sí el panel que está colocado en la máquina y lo que va a hacer, transformar esos códigos, nos dicen conexiones de control, hará que se muevan actuadores de los ejes, se enciende el lucillo, se encienda el refrigerante, cosas como eso. Sí, entonces, dos interfaces, la de generar los códigos y almacenarlos, y la otra de interpretarlos. Ya. Bueno, dice que se pueden separar en dos grupos, ¿no? Como vimos, la interfaz de operador y la interfaz de control de la máquina. Vamos a ver, están acá enumeradas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, el funcionamiento lógico entre el control de programación por un aparato de entrada, aparato de control, controla la parte lógica, que son los códigos aquí que nos dice SF, velocidad del lucillo, herramienta que utiliza, refrigerante, unidad lógica. Control de movimientos, activa los motores en ejes X, Y, Z, ABC. Y la sincronización, serán sensores de retroalimentación. Entonces, fijémonos en algo. Esto de la arquitectura del sistema tiene flechas que van y regresan. Unas son en una dirección y otras son de retroalimentación. Entonces, ¿qué hace la máquina? Acá, por ejemplo, vamos a la unidad lógica con el código F. Me dice establecer una velocidad de avance. Entonces, eso es una velocidad de avance. ¿No es cierto? Establezco la velocidad de avance, digamos 100 milímetros sobre minuto. 100 milímetros por minuto, sobre minuto. En un minuto va a recorrer 100 milímetros. Ya. Nos dice velocidad de avance. Esto tiene que estar siempre controlado. Entonces regresa a que sea medido. Si está en 100, sí está en 100. Siguiente línea, yo puedo poner 120. De nuevo mide, ve cuánto me pide, cuánto mide y le cambia. Básicamente lo que hace un sistema de control ¿qué estaría viendo en lo que es control? ¿Sí? Entonces son sensores. Emiten el dato, retroalimenta con el dato que está obtenido. Para eso lo que funcionan son los actuadores. Por ejemplo, en el caso de encender el recolector de viruta, solamente es encender un motor, mantenerlo ahí trabajando. Encendido del refrigerante, por ejemplo, activa la bomba del refrigerante o la detiene y verifica, línea a línea de programación, ¿está abierto para el refrigerante o ya quiere que lo cierre? Va leyendo y viendo qué es lo que está pasando. La parte de control de movimientos, este es unidireccional.
Solamente esta no tiene, digamos, retroalimentación específica, porque en el control de movimientos yo puedo ponerle que vaya a cualquiera de las posiciones de X, Y, Z. Bueno, A, B, Z también, ¿no? Sin embargo, no hay nada que me diga hay error, hay colisión, nada. O sea, no hay una retroalimentación. Si se puede mover dentro del área de trabajo, se moverá con este control de movimientos. ¿Sí? Para eso nosotros ya nos valemos previamente del software. ¿Sí? Y esto moverá básicamente la herramienta. ¿Sí? Entonces hay casos en que necesitamos retroalimentación y casos en que no. Si estoy dentro de los rangos de X, Y, Z de mi espacio de trabajo, no hay problema. Para eso tenemos unos sensores. Los sensores detectan los finales de carrera. También ya te estás viendo. Por ejemplo, un final de carrera. Si estoy moviendo de modo manual, haciendo que se desplace la máquina en modo manual, un final de carrera lo que hace es detener el lucillo. Es un sensor de movimiento que cuando llega ahí, va a decir hasta aquí, no puede moverse más porque la parte mecánica va a colisionar. Entonces, un final de carrera. Ese será el único sensor. Mientras tenga movimientos en X, Y, Z dentro del espacio de trabajo, le dejará que trabaje. O sea, que salga un error aquí, diga, no está haciendo la figura que quería, no, improbable. Ustedes tenemos, para eso necesitamos el programa CAM, para simular previamente. Continuemos. Texto, texto, texto. Ya, acá. Vamos a la imagen. Algo importante de aquí es cómo es el flujo de acá, de esta parte. Entonces empezamos, fíjense. El 1 es un plano. ¿Sí? Nos dice parte descriptiva, dimensiones, normas, notas de fabricación. Entonces la primera, decidir qué figura voy a hacer. ¿No es cierto? Fácil. ¿Qué figura voy a trabajar? Habíamos hecho el muñeco de nieve. Listo. Estamos en la fase 2. Estamos en la... bueno, antiguamente, o hay máquinas incluso que nos permiten hacer una programación a pie de máquina. Entonces tenemos de dos tipos. La programación... Dos tipos de programación. La que es a pie de máquina. Esa es bastante requerida, pero necesitamos, o sea, esa se aprende básicamente en la máquina, como dice. La programación a pie de máquina y programación mediante un CAM. En las industrias petroleras, por lo general, lo que requieren es a pie de máquina. Rectificar, generar desbastes, hacer perforaciones. En la interfaz de la máquina se podrá hacer. Si nosotros estamos en esta parte aprendiendo el CAM, si nosotros podemos comunicar mediante una flash memory lo que hacemos en la computadora a que se convierta en movimientos en la máquina, utilizaremos cualquier CAM. Una de las complicaciones que se presenta, obviamente, es el que se requiere de una licencia de alguno de los software. Mastercam, SolidCam, Hypermill, NX, etcétera. ¿Sí? Entonces necesitamos la licencia de un CAM. Programación a pie de máquina. Los controladores, esta cajita de aquí, necesita tener habilitadas las opciones. Entonces ahí ustedes van a ir generando, por ejemplo, un planeado. Tiene activado la opción de planeado aquí en la interfaz y les va a pedir el área de planeado, cuánto en X, cuánto en Y, y con eso la máquina coge y desbasta. ¿Sí? Entonces eso sería en la parte a pie de máquina. Programación con CAM, estamos aquí en el caso, estamos en el paso 2. Paso 3 nos dice, el programa se introduce en la máquina herramienta vía cable LAN, disquete, CDs o se teclea. ¿Sí? Entonces ingresa acá por medio de algún dispositivo. Las máquinas, los tornos del instituto nos dejan ingresar por USB. Ahí también haremos a pie de máquina. Como dice acá, se teclea por el teclado.
No tienen esas todavía, no tienen cable LAN. La otra nos deja conectarnos mediante un cable USB. Mediante cable USB directo desde la laptop. Entonces, requisito para la práctica, la laptop. Acordarán, se llevan dos cosas, ¿no? Para la práctica. Siguiente semana. Entonces debemos llevar cada quien nuestra laptop. O se organizan. El maquinado verán. Ayer en la reunión les habían dicho que el aforo permitido está de 25%. En el laboratorio de CNC me dejaron ingresar 5 estudiantes. 5. Ya. Entonces, la siguiente semana nosotros tenemos desde las 8 hasta las 12. Irles explicando. ¿Y vamos solo 5 estudiantes en todo el día o 5 una hora? Eso toca organizarnos. Si es que van 5 todo el día o si es que van 5, 2 horas y otros 5, otras 2 horas. Ya. 2. Inge, disculpe, la laptop y esa varilla que nos dijo, ¿te toca llevarle o es otra cosa? Sí, el buril, la varilla de buril de 4 milímetros de diámetro, les dije en la otra clase. Segundo es el acrílico o madera en el que ustedes van a trabajar la figura. Y les recomendaría acrílico porque no se recalienta y no daña la herramienta. Y la laptop que nos sirve para comunicarnos, para que la máquina trabaje. En ese caso, la laptop va a ser nuestro controlador. Sí, yo creo, como es primera práctica y por el aforo tan poquito que nos dan, ¿cuántos estamos? Van a asistir los que están aquí nomás. 17, 16. Sí, el aforo es de 5 personas. Solo hay, hay 2 máquinas. Pues tendríamos que ir ahí trabajando 3 en una máquina, 2 en la otra máquina. Trabajando ahí. El maquinado depende del tiempo, ¿no? Entonces, generar un código para que se demore 1 hora. Algo sencillo que se demore solo 1 hora y podrían entrar 5. Ustedes son 20, ¿no es cierto? 5. No, creo que somos como 7, 16, ¿no? 17 o 16 creo que son. Hay No son algunos todos. compañeros que no están cogiendo todas las materias. Mejor. No sé, por las prácticas me refiero. Déjenme revisar. Claro. Porque ¿cuántos están en el chat? Déjenme ver. Esperen. A ver. Así están 17. O sea, estamos todos. Entonces podríamos asistir 5. Y el Déjenme pregunto, coordino ya. A ver si es que les puedo llevar esta semana. Es que verán. Mientras ustedes ya más les explique, la otra clase van a llegar listitos para hacer. Entonces verán, la práctica que vamos a hacer es 1, afilado del buril, afilado de la herramienta. El afilado. Y la segunda es el maquinado. Pero, por ejemplo, en el afilado solo hay una máquina y una persona estará ahí haciendo su afilado. La segunda es el maquinado. Podríamos ocupar hasta las 2 máquinas, pero no creo que se demoren 1 hora en afilar y maquinar. Entonces, ¿qué será? 1 hora, si es que hacemos grupos de 5, 1 hora y media cada grupo, podríamos alcanzar el afilado la siguiente semana. Y de esta semana a la otra podríamos hacer el maquinado, ya corrigiendo errores, instalando todo lo que necesitamos. Sí, entonces, en clase haríamos práctica del afilado. Dígame.
Una pregunta, y como dices que vamos a hacer grupos, ¿verdad? Sí, ¿Para los grupos sería una laptop por grupo o cada quien la laptop? claro, sí, se van a compartir, no hay problema. O sea, con que tengan claro quién lleva y que no digan es que ha faltado. Inge, y en la cuestión de la herramienta, ¿debemos comprar cada quien una herramienta o una herramienta entre los que vamos a trabajar? Cada uno tiene que afilar. Entonces, cada quien es su herramienta. Solo A la, ver, solo la laptop sería que vale hacer en grupos, ¿verdad, Inge? a ver, les explico. Esta es la varilla, esa que está ahí. Esta le pueden cortar a la mitad. Estaba compartiendo, dije. No, no veo. A Sí ver, se ve. seguro. Yo sí veo. Ahí en la esquina una barra A roja. ver, ahí va. Sí, sí, está Va compartido. de nuevo, va en blanco, ¿ya? Ah, ok, gracias. Esta es la varilla. Aquí ustedes van a cortar por la mitad, primera parte. Y nosotros vamos a ver, ya les voy a indicar un documento en el que vamos a ver los diferentes tipos de afilado. ¿Puedo afilar acá? ¿Puedo afilar al costado de acá? ¿Puedo hacer otro afilado en este de acá y otro afilado acá? Ay, así. Sí, entonces, de una varilla puedo practicar 4 tipos diferentes de afilado. 4 tipos de afilado, dependiendo de la figura que necesito. Afilado cónico, afilado con redondeo, afilado en punta y para grabado. Sí, o sea, puedo hacer los 4 tipos. Dependiendo del estudiante, se demoran, no sé, unos 20 minutos si quieren afilar un lado. Entonces, pueden comprar una varilla y alcanza para 4 prácticas. De ahí quien se lleva, o sea, ahí sí va a ser el lío entre ustedes. Por mí no hay problema. Con que hagan la práctica de afilado, cada uno un filo diferente, no hay problema cómo se organicen en comprar o en llevar. Inge, ¿y dónde podemos adquirir esto? ¿En cualquier ferretería o en algún lugar específico? No sé. En cualquiera, pero en la que he visto que encuentran es en Davicom. Por arriba, ¿han visto la empresa eléctrica que es por el estadio más o menos? Ya. Sí, Sí. se ubica. Sí, Ahí al frente hay un local que dice Sí, CNC. Sí, Ujú. en esa esquina hay un local grande que dice CNC. No, Sí. no hay, pero bueno, ahí ya más por la bien. parte de atrás o por la parte de adelante, dije, de la empresa eléctrica. A ver, Porque la de al frente es la Tomás Sevilla. La de atrás es la que va al parqueadero. no, está mal, muchacho. A ver, vamos a ver, ya les indico. Estamos, ¿dónde está el estadio? La Vicentina. Estadio Bellavista. Aquí está el estadio, ¿no? El instituto está por acá arriba. Entonces bajo. El bus viene curva. Como que se va a la Avenida del Rey. Sí, 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 me ubico ahí. Y de A ahí, ver, aquí está el estadio. Referencia. Acá está el hispano. Bajan. Me parece que en una esquina que curvan los buses, es esta de aquí. En esta esquina curvan los buses y se van para acá. La figura de madera, más o menos por ahí, ¿Dónde? donde hacen una figura de madera. Sí, ese local se llama CNC. Allá. Bajan un poquito y acá está un local chiquito.
casi llegando a la esquina entre la Avenida El Rey y... Ay, de la Avenida El Rey, aquí hay semáforo. Sí, ahí esa es la avenida Los Andes, la que va al centro. Avenida Los Andes. Es esa, muy bien. Ahí, entonces acasito es, este de aquí. Ahí encuentran. Hay otro señor que vende herramientas aquí en la Avenida Los Andes, en un taller medio, o sea, si le ven no se imaginan que ahí vende. Es como un Sí, taller sí, es un taller, mecánico. el dueño, ¿qué nombre es? Matricería TNT, creo que es ese taller. Por aquí. Afuera tiene un taladro grande, un radial. Sí, pues por Sí, aquí sí. más o menos es. También Pero él es bien una muy vez caro. sí vendía herramientas, pero ahí sí no sé. Entonces ya están cerquita, ¿no? El uno es por aquí, el otro es por acá. Y si no, ahí sí busquen en el centro, en el internet, no sé. Y hay exactamente la varilla, ¿cómo se llama? Varilla para buril de acero rápido de 4 milímetros de diámetro. Porque viene la otra de tungsteno. Esa les cuesta más caro, pero resiste más. ¿Y en precio cuánto estamos hablando que cuesta esta de Buril? La una cuesta 7 y la otra creo que cuesta 17. Así más o menos. Ah, no, sí está más barato. Ya, ya. Entonces, listo. ¿Es cuadrada, Inge? No, porque No, también he no. visto redonda. O es redonda. Redonda, diámetro 4. Redonda. Ok, gracias. Listo. Entonces, con eso la siguiente clase haríamos el afilado. 1 hora, 1 hora y media cada uno. Bueno, 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto cada grupo. Y la siguiente clase haríamos el mecanizado en 1 hora y cuarto. Siendo optimistas. Ahí sí, cada clase podríamos hacer un mecanizado por grupo. Inge, la longitud del eje es o sea, ya viene de una sola medida o hay que pedirle también Sí, la longitud que viene es? una sola, me parece que mide 15. Ah, ya, ok, Sí, Inge, viene de gracias. 15, una sola. Listo, entonces eso sería. Vamos a la parte del afilado, para no ir a ciegas al programa, déjenme ver. Inge, una preguntita, la lámina que dijo para hacer el grafiado de la figura, ¿cómo era que se llamaba? Una lámina de acrílico. Así aquí está, por ejemplo. ¿Sí le ven? No le ven. Ah, como de plástico. Es como plástico. ¿Y ahí qué se le hace? La práctica se le hace a Inge. Aquí le vamos a hacer grabado. Así. Grabado. Ah, ya. ¿Y cuánto ¿El está? espesor de cuánto, Inge? Espesor de 3 si quiere. O sea, que sea medio rígido. Es que de ahí depende la profundidad. Para grabado que se vea nomás. Ya les voy a enseñar. Y déjenme ver. Verán, la máquina, la implementación que se hizo para el proceso de afilado de buriles. Este es el grupo de Buenaño, Chauca. Sí. 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 Y ahí les envío. Se hizo esa implementación de la máquina afiladora como una tesis. Entonces, basados en esa tesis, el estudiante hizo el proceso de afilado de cada uno de los filos de herramienta que pueden ver ahí. Entonces les voy a compartir la pantalla para ver, primero, para qué sirve cada uno y cómo es el proceso.
Sí, entonces esto ya sería un poquito de la parte práctica que vamos a hacer para no llegar, como les digo, a ciegas y ese rato querer empezar. Sí, entonces el proceso de afilado. De paso ya tienen una tesis que se pueden guiar. Un poquito lo que cambian son los formatos. ¿Qué más? Déjenme ver. Afilado. Sí, entonces aquí nos da algunos datos interesantes. Estoy en la página 30. El proceso de afilado de buriles, tenemos una máquina semejante a esta, es un afilador universal, donde nosotros manejamos por ángulos. Hay perillas que nos permiten manejar ángulos. Aquí hay un tambor con grados, aquí hay un tambor con grados. Y perillas de desplazamiento, acá, desplazamiento. Entonces manejo los grados, manejo el desplazamiento y según eso yo ubico mi herramienta para que se afile. No es lo mismo que cogerle y meterle el esmeril. O sea, este ya es una máquina tecnificada justamente para el afilado de buriles. Los ángulos que trabajamos, el ángulo de incidencia, el ángulo de ataque y el ángulo de rendimiento. ¿Sí? Esos ángulos, de acuerdo al material que se va a trabajar, podemos escoger de aquí. Y considerar estos, los ángulos que vamos a poner en la máquina. ¿Sí? Entonces, primerito, si es que me llevan madera o me llevan, saben llevar también alucubond, ese que es como aluminio, como una cobertura solo de aluminio, ese también es bueno para trabajar. Se puede recortar letras, hacer figuras. Ya, entonces de acuerdo a eso, escogemos aquí. ¿Qué material llevo? Por ejemplo, ¿en cuál estaría el acrílico, chicos? El material Sintéticos con Material sintético. con sustancias de relleno. Material sintético. Sustancias de relleno. Material sintético. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya, podría ser. Sí, aplicamos estos ángulos entonces. 35, 15, 5. Sí, estos ángulos son los ángulos del afilado. Entonces, fíjense en este tipo de herramienta, los ángulos de afilado que vamos a colocar. Esa es una recomendación, ¿no? Sigamos. Ya, conocido los ángulos primero, nosotros tenemos aquí las partes, cómo va a ser el procedimiento, inclinación del cabezal portamuelas, alineación del eje, verificación de la herramienta, fijación de la brida, colocación del indicador de centros, montaje, rectificación, montaje de herramientas, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos procesos son los que nos llevan al afilado. Déjenme ver, vamos al siguiente parte importante de acá.
Ya, este es un buril, ejemplo, primero, buril para grabado. Fíjense en la punta. Del un lado es cónico y acá adelante tengo el diámetro, en la parte de acá, el diámetro que yo voy a grabar. Aquí un poco las recomendaciones de velocidades que deben aplicar al trabajo. Velocidades recomendadas. Sí, vamos a la parte de... Bueno, esta es la encuesta. Aplico la encuesta para ver si se necesita o no se necesita. Y acá están los tipos de herramientas. Entonces, estas son más herramientas de forma en las que nosotros tenemos la primera para un acabado en la base plano recto, como vemos aquí en la imagen. Déjame cambiar de color. Aquí no, en el fondo es recto. Fíjense el ángulo, los ángulos que tiene. Como vimos arriba, esos son los que vamos a dar acá. Y de acuerdo a eso, nos genera esa forma. Este de acá es cilíndrico sin punta. Este tiene redondeos acá abajo. Redondeos. Cilíndrico redondeado, este es completamente circular en la parte de abajo. Afilado en punta, esta sirve para grabado. Esta no tiene, o sea, termina en punta. ¿Sí? Afilado cónico, esta ya tiene una medida aquí de un diámetro. Diferentes tipos de afilado cónico. Este es de acá, grabado. Esta puede ser para corte o grabado. ¿Sí? Esta es para grabado con redondeo. Entonces, buriles. Los planos fueron desarrollados y las indicaciones de cómo conseguir cada uno de los afilados. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí necesito que revisen. Desde la página 56, el paso a paso de cómo ir insertándolo y colocando la herramienta y afilando. Sí, primero, afilado cilíndrico angular. Tenemos el resultado, tiene que quedarnos así. Afilado cilíndrico redondeado, la única diferencia es que al final aplica un proceso de redondeo de la cara posterior, nada más. De esta forma, queda redondeado. Siguiente, afilado en punta, es como ponerle, se le pone inclinado y se le gira como si fuese un sacapunta y nos queda cilíndrico como un lápiz cónico. Afilado en punta, el resultado. Entonces la una es seguir los pasos de aquí, tenerlos ya claros para ese día se me haga más fácil explicarles a ustedes en la máquina. Estamos viendo el afilado cónico. Afilado cónico. Vamos. Acá tenemos los 7 planos, uno de cada tipo. Escogemos, esto ya tiene que estar listo, ¿no? Entonces, para la siguiente, para entrar a la práctica, tercera cosa, ¿no? Entonces, primera, práctica 1, ¿no? Práctica 1 necesitan llevar la varilla de buril para afilar. Solo vamos a hacer el afilado, entonces necesitan llevar como material, por esa semana no el plan, no la laptop, sino el plano del afilado que van a hacer. Afilado. Como está aquí, por ejemplo, pero aquí está beta, aquí está 3 grados, aquí está alfa.
¿Cuánto le pongo en alfa? ¿Cuánto le pongo en beta? Ya vimos arriba, ¿no es cierto? De acuerdo al material. Y de acuerdo a eso, yo veo mi proceso de mecanizado y ya sé cómo va a ser el proceso de afilado. Estaba arriba enunciado. ¿Sí está claro? Entonces me tienen que llegar con el buril y el plano. Y al menos, no sé, impreso, guardado, aprendido el proceso de afilado. El buril y el plano. El plano con medidas, no así. Si es que ponen aquí beta, acá abajo escriban beta, 15 grados. Acá alfa, 25 grados. Ese ejemplo no. Material acrílico. Material madera. ¿Sí? Entonces, seleccionado ya. Nuestros datos de ángulos colocados, puestos en el plano y según eso, trazado. Dos cositas, nada más no les pido. Llevar el mandil, obviamente. Entonces, ¿cuántos eran? 8 tipos de afilados. 7 tipos. Vamos a ir haciendo uno cada uno. ¿Quieren que yo les distribuya o se distribuyen ustedes? Por ejemplo, grupo 1 son 5 personas, 5 tipos diferentes. Grupo 2 son 5 personas más, de los 5 tipos de afilado. Pero ya que se organicen. ¿Quieren que yo arme los grupos o armen ustedes? Creo que nosotros. Ya, me confirman hasta hoy los grupos. O los grupos que hizo en la anterior clase, y que esos están ya hechos por afinidad. A ver. Ya, sí. Sí, están 5, están 4, 5, 4. 4. Están 4, 4, 4. Ah, ya. Y los que no estuvieron en esa clase. A ver, me dicen quién falta del día de hoy, ¿ya? De los que están en esta lista de los grupos. Les digo, quedaría grupo 1, Alan Jacome, Juan Quispe, Kevin Cárdenas, Leo Herrera. Grupo 2, Eric Villagrán, Ganan Pablo, Jefferson Ramírez, Javier Quispe. Grupo 3, Alejandro Chauca, David Rey, Sebastián Buenaño y Wilson Oñate. ¿Quién falta? Yo, Inge Cristian Dopunto. Yo, Inge Belén López. Ya, ¿quién más? Pantaún hacia el grupo 1 y Belén López al grupo 3. Yo también falto en G. ¿Quién? Señor Panimbosa. Ya creen, entre los tres creen otro grupo. ¿Quién más falta? Ya, los tres son otro grupo. Listo. Entonces dije, los grupos quedarían de 4, ¿no? Sí, necesitamos, a ver, organicemos. Déjame ver. Sí, un grupo, uno en cada grupo. Organícense ustedes. Me mandan hoy, por favor, el listado cómo queda cada grupo, el tipo de afilado que va a hacer cada uno. Entonces ya llega la siguiente práctica, me presentan el plano, que tienen la herramienta para afilar y entran al aula. Si no, quedan fuera. Overall o mandil. Sí, ¿están claros? Nos da ahí un bonito... Obligado es el overall o el mandil. ¿Mande? Es obligado el overall o el mandil, Inge. Sí, porque está allá. Gafas también, por favor. Gafas porque les brinca las limas. ¿Y guantes o no? Guantes, no hace mucho falta. Inge, entonces los grupos creamos nosotros mismos. Sí, pueden completar ahí con los grupos, pero que estén todos, por favor. Y me indican ya quién va a ser cada afilado.
Ya tienen ahí el documento, tienen el procedimiento. ¿De cuántos integrantes sería cada grupo, Inge? Están ahorita 15 estudiantes, 5. O sea, el grupo 2 ya está completo. Inge, le quería pedir un favor, me voy a retirar de la clase ya que tengo que irme a baños, creo que sí le había comentado la ingeniera Ángel. Sí me dijo, sí. Listo, Inge, ahí en la tarde de revisar la clase, gracias, hasta luego. Ya está bien. Yo igual, Inge, soy del grupo de Leo. Tenemos clase de práctica de mañana. ¿Cuáles estudiantes eran? Sí, yo también soy Leo, ingeniero. Inge, Ya. Bueno, vamos a la parte chévere, vamos a la práctica, vamos a Mastercam. Hacemos receso 5 minutitos, ¿ya? Descanso 5 minutitos y continuamos.